Hola familia amada de Dios. Igualmente yo estoy muy feliz de poder estar aquí, compartir con ustedes este tiempo que sé que es invaluable en valor. El valor de la palabra de Dios es ese maná fresco, ese maná escondido que Dios tiene para cada uno de nosotros y no está afuera, ya no viene como antes que bajaba, está aquí adentro. Entonces necesitamos cada día comprender que el alimento que es Cristo, este pan que bajó del cielo, Él desea, anhela, quiere tener comunión con nosotros. Así que vamos a estar hablando creados para tener comunión. Bienvenidos a cada uno. Los saludo en el amor, en la paz del Señor, con la fe en Jesucristo, de su obra tan extraordinaria, tan maravillosa, creados para tener comunión con Dios. El arca del pacto. Aquí hay una historia antes de esto para que llegue el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, que era uno de los porteros del templo de Dios. Pero no nos vamos a ir más atrás, sino que quiero enfatizar algo que es muy importante: la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos valorarla. No tenemos a cualquier cosa aquí adentro, tenemos al Dios vivo, poderoso, al que los cielos de los cielos no lo pueden contener, al Dios eterno, que las estrellas y las galaxias están dentro de Él. Él contiene todo el universo con la palabra de su poder. Es Cristo. Entonces, el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Donde está la presencia de Dios, ahí está la vida, ahí está su bendición. Pero generalmente el hombre que no entiende esto, no tiene esa comunión con Dios. Y si busca a Dios, lo busca como un amuleto para que le solucione algún problema. Lo busca como un bombero para que apague algún incendio temporal. Y eso pasó con los israelitas. El arca del pacto lo tenían como un amuleto. Los filisteos atacaron al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo volvió derrotado de perder 4,000 hombres, dijeron, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Amados, podemos gritar, podemos llorar y hasta la tierra puede temblar. Pero si no tenemos un entendimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas, solo lo vamos a buscar cuando hayan problemas. Pero no vamos a disfrutar del maná escondido, no vamos a disfrutar de esa presencia maravillosa que no solo nos dio todo, sino que a cada día acaricia nuestro ser, fortalece nuestra alma, alinea ese alma que siempre quiere ir en pos de sus propios criterios, de sus propios consejos y de sus propios caminos. Entonces, ¿qué pasó? Los filisteos se armaron de valor y dijeron, wow,
ese grito que tembló la tierra es porque el Dios poderoso está en Israel. Armémonos y vamos en contra para no ser esclavos de ellos. Y ese día robaron el arca. Y la nuera del sacerdote Elí, un hombre sin pasión, un hombre que estaba ahí porque estaba, un hombre que nunca corrigió a sus hijos que estaban delante del altar en los sacrificios. Sus 2 hijos murieron y la suegra estaba por dar a luz, la nuera estaba por dar a luz. Y cuando daba luz dijo Icabod, que significa, Cabot significa la gloria de Dios. Icabod significa la gloria de Dios ha sido robada, ya no está. Entonces, pero, ¿por qué sucedió esto? Esto nos remonta al principio, al antes. Dios creó al hombre por amor para tener comunión con él. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sabemos que Dios es espíritu y no tiene una imagen. A Dios no lo ha visto nadie jamás, dice la palabra. Pero Colosenses 1 habla que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo vino a darlo a conocer a Dios como Padre, porque antiguamente lo conocían Jehová Rafa para que me sane, Jehová Jireh para que me prospere, el proveedor, Jehová Rojí, el pastor, por nombres. Pero Cristo vino a darlo a conocer como nuestro Padre. Un padre es el que sustenta, el progenitor, la fuente, el que provee todo. Y eso es Dios. Pero ¿sabe qué nos proveyó Dios? El Padre a su Hijo. La fuente de todo bien. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo al hombre del polvo. Era un ser material, inanimado. Pero Dios sopló su vida. Dios sopló su ADN en él. ¿Para qué? ¿Me pueden decir para qué? Para tener comunión con él. El propósito eterno de Dios desde el principio fue tener comunión con el hombre. Y por eso se sopló él mismo, aliento de vida. Aliento significa en el griego neuma, espíritu. Sopló su vida, la vida de Dios. Entonces podemos ver por qué causa Dios estableció su presencia en un arca, por qué la limitó la presencia de Dios a un arca. Hay muchas razones, porque el antiguo pacto está lleno de tipos y figuras de Cristo, de la obra de la cruz, de lo que iba a suceder a causa de la obra de la cruz. Entonces, el arca es un tipo de también mostrando el amor que Dios, aún que el hombre había pecado contra él, Dios seguía queriendo tener comunión con él. Entonces, Dios creó al hombre, le dio gobierno, autoridad. Ese lugar, Edén, es delicias, había de todo, oro, piedras preciosas, un lugar extraordinario donde el hombre tenía gobierno sobre toda la creación. Pero Dios no hizo robots ni esclavos a su creación. Les dio un libre albedrío para que puedan elegir aún lo que Dios les dijere. Y Dios le dio un solo mandato, un solo, que no era tan difícil. No era decirle, lleva una piedra de
100 kilos en tu cabeza, en tu espalda y subir la montaña. No eran cosas tan difíciles. Le dijo, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Saben qué, amados? A nosotros las personas nos gusta hacer cosas. Nos gusta, somos bien prácticos, nos gusta hacer cosas para Dios, nos gusta hacer. Y para mí, y supongo que para ustedes, es más fácil hacer algo que rendir el corazón. Ahí está el detalle de una iglesia que necesita manifestar el poder de Dios cuando se humilla, cuando se rinde, cuando le oye, le cree y le obedece a Dios. Más fácil es hacer que rendir el corazón. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Usted va a decir, pero es el cuerpo. Pero el cuerpo lo contiene todo. El cuerpo contiene todo lo que está dentro. El corazón nuevo que Dios nos dio contiene todo. Entonces, más fácil es hacer que rendir el corazón. Y así le pasó a Adán. Todos sabemos lo que pasó. Adán desobedeció, comió, y la vida que le había sido entregada, la gloria de Dios que lo cubría cuando estaban desnudos, se apartó de él. ¿Qué sucedió? La vida, dice Juan 1:4, dice, en él, hablando del verbo, del Cristo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué sucedió en Adán? El mismo apagón que hubo hace unos meses en España. La vida, que es luz, se apagó en Adán y quedó en una base de una fuente de oscuridad. Y su alimento, el árbol del bien y del mal. Usted ve personas que no tienen a Cristo, que no quieren a Cristo, que rechazan a Cristo y hacen obras buenas. ¿Sí o no? ¿No es verdad? Pero tenemos que ver cuál es la fuente. La fuente, si no es Cristo, esa obra está en despropósito. Y en Cristo no hay despropósito alguno. Entonces murió. Pero aquí Dios, en el antiguo pacto aún, levantó un tabernáculo que le pidió a Moisés que lo edificara. Y este tabernáculo constaba de tres partes simbólicas, figuras profundas del amor de Dios, para seguir teniendo comunión con el hombre, pero también figuras para que nosotros podamos entender esta obra tan maravillosa que ya fue establecida. ¿Sabe cuándo? No cuando Adán pecó, antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado antes que Adán pecara, porque como Dios es Dios y en su presciencia Él lo sabe todo. Entonces, en el primer se componía de tres partes: el atrio exterior o el patio exterior, donde estaba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. ¿Qué nos muestra ahí? Ponían los corderitos que su sangre cubría solamente el pecado del pueblo. Pero ese altar de bronce simboliza el sacrificio de Cordero de Dios que quita, no cubre, quita el pecado del mundo y da una nueva creación. Porque más allácito estaba
la fuente de bronce para que la limpieza de los sacerdotes. Y ahora usted y yo, por la obra de Cristo, somos reyes y sacerdotes. Entonces, esa limpieza nos habla de la justificación después de la cruz, que nos ha dado una nueva creación y por lo tanto en esa nueva creación es compatible para que la vida del Hijo, la naturaleza de Dios, habite en nosotros. Y esa naturaleza es limpia, es pura. Pero en la segunda parte estaba el lugar santo, donde había una mesa de madera de acacia revestida con oro, y ahí habían 12 panes de proposición para cada una de las tribus de Israel. Pero ¿qué nos mostraban esos panes? La provisión. ¿Y cuál es la provisión verdadera de Dios? Cristo. Entonces, en ese lugar estaban los panes de la proposición, estaba un incensario de oro. Apocalipsis nos habla que esa es una figura de la comunión de los santos con Dios. Dice que los ancianos en el Apocalipsis tenían copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ya estaba mostrado, prefigurado en el tabernáculo. Pero también había un candelabro de oro que tenía 6 brazos y 7 lamparillas que debían arder con el aceite de la unción día y noche. ¿A quién representa eso? El número 6 representa al hombre que se apagó su luz cuando pecó, cuando la vida de él salió. Pero esas lamparillas representan la obra gloriosa de la cruz y que se mantiene en nosotros la luz por la obra y el poder del Espíritu Santo, porque tenían que estar encendidas con el aceite de la unción que simboliza al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, si nosotros vemos en Hebreos 9, está hablando de todo el mobiliario del tabernáculo. Y ahí dice que todo esto estaba en pie hasta la reforma de todas estas cosas. ¿Cuál es la reforma de todas estas cosas? La cruz y la renovación del entendimiento de su iglesia. Porque ahora la gente sigue untando con aceite. Un material, un elemento, pero está vivo, está en nosotros el Espíritu Santo. Eso era parte de una verdad pasada. Estamos en una verdad presente. Entonces, y en el separado del lugar santo por una cortina muy gruesa estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué había? Un arca. Un arca con 3 elementos poderosos que lo vamos a ir definiendo. Pero quiero hablar, el tabernáculo simboliza, prefigura la obra gloriosa y poderosa de la cruz. Y esto lo vemos en Isaías. El Señor me lo ministraba, no lo había puesto, pero hoy Él me hizo añadirlo. Y dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada. Cristo salió aprobado. Se convirtió en el sumo sacerdote después de lo que pasó. Angular, preciosa, de cimiento estable. Por eso los que están en Cristo, amados, los que han entendido, los que se ha renovado el entendimiento, no estamos en angustias, en ansiedades. Hay pruebas, hay tiempos, pero cuando se va renovando el entendimiento, vamos entendiendo. Sabemos que todo tiene un propósito, nunca para mal, todo para bien. Entonces, el que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel. La cruz es el juicio
que separó la luz de las tinieblas. La cruz fue el juicio para Satanás. La cruz es el juicio que separó la luz de las tinieblas. La cruz es el fin del viejo pacto y el comienzo de uno nuevo. Es el fin del viejo hombre con el que venimos heredados por la genética naturaleza de Adán, y es el comienzo del nuevo hombre en nosotros, de una nueva vida. ¿Me entienden, amados? Esto es lo máximo. Esto es descanso. ¿Y cómo se opera? Por la fe, la obediencia, el permanecer. Entonces, y dice, mire lo que dice que es tan hermoso: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Nosotros hemos sido justificados en Cristo, no por buenas obras que hayamos hecho, sino por la obra que hizo el Santo, el que no tenía pecado, el que nunca pecó, pero se convirtió en pecado para que pueda morir para salvarnos. Y esta salvación tan grande, como lo venimos diciendo, no es el fin, sino el medio para que se opere en nosotros esta nueva creación, esta nueva naturaleza, y podamos manifestar al Hijo. Que cuando nos vean, lo vean a Él. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Dónde está el refugio de la mentira, amados? En el viejo hombre. Satanás es un engañador. Y Jesús sin reparo le dijo a los fariseos: el padre de ustedes es el diablo. Y él ha sido homicida desde el principio. El padre de la mentira. Entonces, el escondrijo de la mentira está en el viejo hombre. Está dentro de usted. Lo está engañando todo el tiempo. Le está culpando todo el tiempo. Le está desanimando. Le está trayendo a su mente carencia. Jesús estaba en el barco y los discípulos se olvidaron de traer pan, y Él les dijo: cuidaos de la levadura de los fariseos. Y la mente natural, ¿qué piensa? Siempre va a exagerar, va a sospechar, y lo que no entiende lo va a malinterpretar. Y le dijeron, esto dice porque no trajimos pan. Y él dijo, porque no tenemos pan. Y él dijo, ¿por qué piensan así dentro de ustedes? ¿Por qué piensan así dentro de ustedes? Ustedes tienen todo. ¿Acaso no multipliqué hace poco tiempo? Primero multiplicó, creo que eran 4 panes, y le dio de comer a 7,000 personas, o 7 panes. Y después 2 pescados y 5 panes dio de comer a 5,000. ¿Por qué piensan dentro de ustedes que no tienen pan? Porque esa es la naturaleza antigua y esa es la mente natural. Es un fundamento. Cuando Adán pecó, tuvo miedo. Y el fundamento de la escasez se activó. Por eso es que el hombre no valora la abundancia, no valora ese hogar que tiene hermoso. Y cuando lo pierde, ahí, las cosas valiosas como el oro, ¿por qué son escasas? Los diamantes, ¿por qué? Ahí nosotros podemos ver ese fundamento de la escasez que opera en el hombre. Cuando pierde lo abundante que tenía, ahí comienza a valorarlo. Entonces, barrerá el refugio de la mentira. ¿Qué es lo que hizo esto? La sangre de Jesucristo, la obra de la cruz. Y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Qué es el agua? El agua viva es Cristo, pero también Él es la palabra. Él es la palabra viva. Y comer este alimento, amados, va metabolizando tu interior. ¿Sabe por qué?
porque nosotros somos lo que comemos. Come comida chatarra y se va a manifestar en tu hígado, en tu cortisol, en tu no sé cuánto, diabetes, ¿no? Come comida saludable y se va a ver también. Entonces, verdaderamente necesitamos entender la obra gloriosa, maravillosa que trae descanso, la obra de la cruz. Y mire lo que dice. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Señor no será firme. Oiga, usted ya no está muerto, usted está vivo y ya no puede morir más, dijo Jesús, porque fue anulado ese pacto con la muerte en el cual nos introdujo Adán. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. ¿Cuál es el turbión del azote? La cruz para el viejo hombre, pero que cada uno de nosotros necesitamos cada día tomar el libre albedrío y morir a las propuestas que tenemos. De la misma carne nos está proponiendo todo el tiempo. No perdones. Mira cómo te trató, mira cómo te gritó. Deja, no obedezcas a tus padres. No hagas esto, no. Entonces aquí vemos lo que Cristo dijo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amados, la obra de la cruz es una nueva constitución. Es un nuevo comienzo, un nuevo pacto, una nueva constitución a las que todos pueden acceder si creen en el Señor Jesucristo, si quieren tenerlo en el corazón y rendirse a Él y permitir que Él obre en nosotros y a través de nosotros. Eso requiere dependencia. ¿Sabe? Uno de los propósitos de las pruebas que pasamos es para llevarnos a un estado de plena dependencia de Él. Allá no vivir por lo que veo, por lo que pienso, por lo que mejor me parece, a vivir por lo que Él dice, por lo que Él nos guía. ¿A quién representa el arca después de la cruz y qué contenía? Después de la cruz, el arca te representa a ti y a mí, porque ahora nosotros somos la habitación de Dios. ¿Y qué es lo que contenía el arca? Las tablas de la ley. Contenía 3 elementos, las tablas de la ley. Y este nuevo pacto estaba anunciado desde Jeremías 31, que lo replica el apóstol Pablo en Hebreos 10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y será ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Fíjese, ya no está en tablas de piedra porque nos dio un corazón. Sacó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Ahora su palabra, que es Cristo mismo, está en nosotros. Pero aquí nosotros nos movemos, el antiguo pacto se movía por la ley de Moisés, pero ahora nosotros nos movemos por una ley superior. Por lo tanto, ahora pues diga ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la gente religiosa se confunde porque no ha entendido. A la carne también, al viejo hombre, mejor dicho, también se le llama carne. A la vieja naturaleza también se le llama carne. Los que viven gobernados por el viejo hombre, por la carne, por esa vieja naturaleza, van a vivir en condenación. Porque esa mente natural siempre te va a culpar de todo y siempre te va a faltar 10 centavos para el peso, pero algo te falta, algo falta. ¿Y sabe qué? No te falta nada.
Colosenses 2 dice que nosotros estamos perfectos y completos en Cristo Jesús. Y esa es la verdad. Esa es la real verdad. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos por la inseguridad de ese viejo hombre justamente, tomando decisiones de acuerdo a lo que se oye en las noticias, de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que alguien nos dijo o de acuerdo a algún pensamiento de la mente natural? Pero también cuántas veces estamos pensando, ¿qué pensará esta persona de mí? ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Por qué me mirará así? Pero esto lo trasladamos también a nuestra comunión con Dios y decimos, ¿qué pensará Dios de mí? Si tú te mantienes mirando al sumo sacerdote Cristo Jesús, si corremos esta carrera puestos los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe, este Dios, corras la carrera o no corras, se mantiene viendo a Cristo en ti. ¿Saben por qué, mis amados? Porque este nuevo pacto no es con el hombre, este nuevo pacto es del Padre con el Hijo, ¿me entiende? Entonces por eso es que nos ve en Cristo. Ya no te ve ni te saca a relucir tu historia pasada. Por eso es que los que han entendido y han renovado su entendimiento ya no tienen la culpa, ya no tienen culpa. Y cuando quiere venir, y si hemos pecado, nos arrepentimos porque el pecado le entristece al Espíritu Santo y nosotros sentimos esa tristeza. Pero nos arrepentimos y seguimos adelante. Porque son procesos, estamos en procesos. Todo es un proceso. El tabernáculo nos muestra un proceso. Todos estamos en un proceso. Hasta que el alma sea descentralizada del gobierno del viejo hombre y pase a ser gobernada por el Espíritu Santo, por Cristo Jesús el Señor. Entonces dice que siempre Dios nunca te va a condenar, siempre te va a ver bien, porque te va a ver en Cristo. Y aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ese por qué es una conjunción a lo que está diciendo el anterior versículo. Por eso es que no tienes condenación. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado. Me ha librado, dijo Pablo. ¿Nos ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Entienden, amado? Esto es lo máximo. Ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque ahora no nos movemos en la ley de Moisés, que si no cumplías todos los mandamientos, morías. O sea, que si cumplías todos los mandamientos, pero menos uno, morías. Entonces estaba siempre. Pero ahora Cristo cumplió por nosotros. Y nosotros hemos cumplido en Él. Eso lo dice Hebreos 12. Haciendo Él en vosotros su buena voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por su buena voluntad. ¿Sabes qué? Hace meses prediqué dando una figura. Es como los submarinos que están en el fondo del mar. No necesitan subir cada cierto tiempo a reactivar la energía del submarino. Tienen un reactor nuclear dentro del submarino. Igual nosotros, amados. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu. ¿Qué necesitamos? Rendirnos, creer. El que le cree le obedece. El que le cree es fiel. La fe y la fidelidad están íntimamente ligadas. La fe nos lleva a la abundancia siempre. La fidelidad en su etimología en el latín es humus, una tierra fértil, productiva, poderosa. Entonces, ya sabemos que
La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Ya te libró para siempre. El segundo elemento que contenía era una urna de oro que tenía el maná. Entonces, aquí Jesús había hecho el milagro de los panes y los peces. Y después cruzó a la otra orilla y la multitud lo perdió de vista y se angustiaron y cruzaron también y le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y él les dijo, de cierto les digo, que me buscáis no por las señales que viste, sino por el pan que comiste y os saciaste. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual dará Dios el Padre. ¿Qué obras pues haces tú para que te creamos y veamos? Y para que te creamos. ¿O qué obra debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y Él les dijo, que creáis en el que Él ha enviado. Sencillo, ¿no? Pero la religión lo complica. Y la religión trae sanidad interior, la religión trae pasos, la religión trae cursos que se inscribe y ganan. No, amado, esto es gratis. La palabra, el alimento bajo del cielo es gratuito. No voy a pagar por ningún curso, porque al Maestro lo tenemos dentro, al Espíritu Santo. Amados, necesitamos renovar nuestro entendimiento y vivir esta realidad de Cristo en nosotros. Vivir esta gloriosa realidad de la obra de la cruz. La sanidad interior, ¿qué es lo que hace? Poner parches en el viejo hombre. ¿Sí o no? ¿No es verdad, amados? ¿Acaso la nueva creación pura, santa, sin pasado, que es donde habita la vida de Dios, tiene alguna afección, heridas, depresiones, ansiedades? ¿Tiene? Por eso es que dice que, vamos a verlo más adelante, que esta nueva creación, esta vida nueva, se debe manifestar en nosotros. Esto es la verdad, amados. Y yo hablo esto, como le dije ayer a una mujer, le dije, vos vendés estos productos y para vos sabés que son los mejores. Un buen vendedor es porque los ha probado y sabe. Yo sé, le dije, quién es Cristo. Lo he probado. Una cosa es antes de Cristo, otra cosa es después de Cristo. Si renovamos el entendimiento, si nos rendimos. Por eso es que hablo esto y parece, a veces la mente se puede ofender. No, la nueva naturaleza es inofendible. ¿Sabe por qué? Porque necesita este alimento vivo, poderosísimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué señal haces tú pues para que te veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Él les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ¿sabe qué pasó con esto? Dice que se fueron, que ya no lo siguieron. Y por eso les dijo a los discípulos, ¿esta palabra les es dura para ustedes? ¿Los ha ofendido esta palabra? Busque en Juan 6. ¿Esta palabra los ofende? ¿Quieren irse también ustedes? Y ahí Pedro, ¿a quién iremos si solo en ti tenemos palabras de vida eterna? Entonces, mis amados, si se ofende su corazón en algún momento, perdónelo a Dios porque Él es el que habla. Está escrito.
pero necesitamos ser fieles, fieles emisores de lo que el Señor quiere hablar a la iglesia. Entonces, el que come del pan de vida está satisfecho. ¿Usted ha visto personas que tienen todo pero nunca están satisfechas? ¿Tienen ansiedad en su corazón? ¿Por qué? Porque el único que puede saciar verdaderamente es Cristo. Es el pan de vida. El único que puede quitar la sed es Cristo. El hambre y la sed de esos apetitos de la carne, de esas ofertas temporales que te quieren sacar de la frecuencia, del enfoque, de la comunión con Dios. No le permitas. Pero a veces nos vamos siempre a las cosas morales, ¿no? Pero yo creo que nosotros aquí ya no estamos en eso. Nosotros aquí ya el Señor está formando el carácter de su Hijo, el carácter de Cristo, manso, humilde, misericordioso, generoso, perdonador. Entonces ya sabe, el que come de Cristo está satisfecho, está completamente saciado, no tiene necesidad de nada porque lo tiene a Él. Entonces, ¿a quién representa el maná escondido? Representa a Cristo. ¿Pero dónde? En nosotros. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná escondido es esa comunión íntima con el Señor, esa permanencia, esa fe, esa fidelidad, ese permanecer hasta el fin, aún en medio de las pruebas. Porque si su mente ha sido renovada, va a comprender que las pruebas no son para destruirnos, sino para formar la vida del Hijo en nosotros, para que se manifieste el fruto de esa vida, que es el amor, el gozo, la paz, lo vamos a ver más adelante, la bondad, la fe, la mansedumbre. Entonces, es esa fidelidad de permanecer comiendo de Él. El maná, amados, caía en el Antiguo Testamento a los que habían salido de la esclavitud de Egipto, caía. Pero había una orden que se le dio a Moisés, que el pueblo solamente recoja una porción por familia. Y cuando recogían 2, se le podría. ¿Por qué? ¿Cuál es la figura ahí? Porque la comunión es diaria. No me sirve la de ayer porque Dios me quiere hablar algo nuevo hoy. ¿Y me lo voy a perder lo que Él quiere decirme? Y además eso de ayer ya es recalentado. ¿Le gusta la comida recalentada a usted? No sirve. Esto es fresco, diario. Esa comunión con Él que te da una experiencia de quién eres en Él y quién es Él en ti. Eso que no es teoría, eso que es vivencia cada día. Pero viendo así, se me vino Romanos 8:37, que es uno de mis versículos preferidos, que dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo dije, Señor, aquí hay una aparente contradicción. Mostrámelo. Pero viendo en esta obra maravillosa de la cruz, no hay ninguna aparente contradicción. ¿Sabe por qué? Porque Romanos 8 nos habla de nuestra posición en Cristo, no por tu fuerza, sino por la obra de la cruz. ¿Me entienden, amados? Nos habla de nuestra posición en lugares celestiales, de nuestra posición de gobierno, de autoridad en Cristo, por la obra gloriosa y poderosa de la cruz, no por nuestro esfuerzo. Pero Apocalipsis 2:17 dice, al que venciere, ahí parece una condición, ¿no, verdad? Al que venciere, pero no es. ¿Sabe qué es? Es un llamado a caminar, a practicar en lo que ya somos, en lo que somos más que vencedores. ¿Cómo es pues que se muestra la victoria de Cristo?
En medio de las pruebas, en medio de la vida diaria. Al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Saben qué? Al que permanece manifestando la victoria que ya tiene en Cristo, al que permanece fiel a pesar de, si entiende, si no entiende, pero le cree, le obedece y se rinde a Él. Hay veces, amado, que yo he obedecido cuando no he entendido, porque primero es un corazón rendido. Por eso te cambió el corazón de piedra y a mí también, y nos dio un corazón sensible para oír su voz. Aunque no entiendas, obedece a lo que dice el Padre. Entonces no hay ninguna diferencia. Uno es nuestra posición en Cristo de lugares celestiales, de autoridad, de gobierno, de poder. Y el otro es manifestar, caminar en esa autoridad en medio de las situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque las vas a tener, sí que las vas a tener. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y las pruebas que Dios permite son para formar al Hijo en nosotros. ¿Y sabe qué, amado? No son largas. Cuando rendimos el corazón, las acortamos. Porque dice, después de que hayáis padecido, dice primera de Pedro 5, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ahí hay procesos gloriosos para cumplir un propósito y se manifieste Cristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, diga un poco de tiempo, si está pasando alguna prueba. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿En qué te va a establecer? En la realidad de la obra de la cruz. La vara, el tercer elemento era la vara de Aarón que reverdeció. Se levantó una rebelión contra Moisés y Aarón, diciendo, ¿por qué pues Dios habla solo por ellos? También por nosotros. Y Moisés dijo, saquen varas, todas las varas secas, y las puso en el tabernáculo de la reunión. Y ahí la vara que florezca, ese es el que el Señor está para que siga guiando al pueblo. ¿Y qué pasó? Así lo hizo. Y el tabernáculo, ¿quién es, mis amados? Por este tabernáculo más amplio y vivo que se estableció en el cielo, es Cristo. Tabernáculo. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendra. ¿Qué significa esto? 4 procesos también. Estaba seca, nos habla de resurrección. Había reverdecido, la cruz nos resucitó. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando hablaba a la audiencia, a su audiencia, a los que le seguían, no les hablaba, diré, a personas que habían nacido de la semilla incorruptible, a los que habían sido trasladados del reino o de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Les hablaba a aquellos que habían renovado su entendimiento con esta realidad tan gloriosa. Entonces había reverdecido, resucitamos en Cristo por la obra de la cruz y echado flores. ¿Sabe qué? Las flores son dones que Dios nos da, pero aquí en este proceso es el comienzo del fruto. Cuando un árbol florece, usted sabe que pronto viene el fruto, ¿sí o no? Las flores son el comienzo del fruto y arrojados renuevos. ¿Qué significa esto? Un nuevo comienzo, amados. Necesitamos entender que Cristo nos ha dado un nuevo comienzo en Él, en esta vida gloriosa y poderosa. Y producido almendras, el fruto completo. La almendra está hay un pasaje en Jeremías 1:12 creo que dice que Dios vela para que su palabra sea dada por obra con rapidez. Entonces, es el velar de Dios en todo el proceso. ¿Para qué?
para que manifestemos la vida del Hijo. Y con esto ya termino. La realidad de Cristo abre los ojos del entendimiento para ver sin velos. La realidad de Cristo no solo nos estableció en una nueva posición, no solo nos resucitó y nos dio nueva vida, sino que también los muertos no ven. Todos éramos ciegos y ahora podemos ver. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Como decía antes, si usted le pregunta a un ciego de nacimiento de qué color es el cielo, y dice, claro, no sé. Y le dice, pero si es azul, bello. No sabe ni qué es azul, no ve. Entonces, lo que uno no conoce, lo que no ve, comienza a interpretarlo, comienza a ponerle, y eso es la religión. Comienza a interpretar la palabra de Dios sin ver desde los ojos del Espíritu, sin que se le quiten los velos, porque el único que quita el velo cuando nos rendimos, cuando nos entregamos, es Cristo, lo dice 2 Corintios 3, 16. Entonces, y Jesús lo había sanado, y los fariseos 2 veces le preguntaron. La segunda vez que le preguntaron, dinos, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, dijo. Respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Amados, lo único que yo sé también es eso, que antes era ciega, pero ahora veo. Ahora puedo ver con los ojos de la fe la obra tan gloriosa de la cruz y lo he podido experimentar. Ya no es teoría, por eso son las pruebas, para que pase de la teoría a la realidad, a la experiencia. Lo único que sabemos, usted y yo, es que éramos ciegos, pero ahora vemos. Entonces, el apóstol Pablo nunca oraba por la gente que ministraba. Nunca oraba, Señor, dasles esto, dasles lo otro, dasles lo otro. No, ¿sabe cómo oraba? Abre los ojos de su entendimiento para que sepan lo que ya tienen, para que solamente establezcan lo que ya tienen. Fíjese, él más antes dice que estaba orando al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El maná escondido tiene que ser revelado en nuestras vidas. Tenemos que conocerlo a Él. Si lo conoces a Él, tus ojos serán abiertos. Nuestros ojos serán abiertos a las realidades gloriosas, a la herencia gloriosa de las riquezas de la gloria de Dios del nuevo pacto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Dios os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay tantos tipos de riquezas, amados. La riqueza gloriosa es Cristo en nosotros y de ahí todo lo demás, riquezas relacionales, familiares, riquezas de entendimiento, riquezas materiales, todo está en Cristo. Y una más para testimonio. Y nosotros, usted y yo, ¿lo podemos leer todos este versículo, por favor? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué te concedió Dios? A Cristo y todo en Cristo. Las promesas dejaron de ser promesas, dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién Él? En Cristo. Son en Él sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces hay un medio. ¿Cuál es? La fe, el rendir el corazón, el permanecer, el obedecerle, el creerle. ¿Y sabe qué también? El estar dispuesto a escuchar su voz para cuando Él le diga, ve, anda, hace. No haga antes de oír. Es religión. El Señor nos ha dado una vida nueva y gloriosa, poderosa. Por favor, somos llamados a la comunión con Él cada día. No desperdicie el tiempo.
Porque nosotros nos enganchamos en las redes sociales, nos enganchamos en tanta información que hay, que también se va metabolizando en tu mente, en tu interior, y comenzamos a hablar cosas y a tener temores. Que se metabolice la verdad, la palabra de Cristo en nuestro corazón. Tengamos comunión con Él. Rindámonos cada día.